Bienvenidos hermanos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar este tiempo. Primero vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Si me pueden acompañar. Me acompañan entonces a leerlo. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo que me permites compartir tu palabra, Señor. Tú conoces a tu siervo y tu siervo te necesita, Señor, para poder compartir esta tu palabra, Señor. Y te necesito también porque también lo que predico siempre lo debo aplicar a mi vida también. Te necesito, Señor, y oro también por esta iglesia, Padre, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos en el Evangelio de Lucas, como les decía, en el capítulo 13, ¿verdad? Pero quiero mencionar algo de un poco del contexto sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Y antes de eso quisiera decirles que el primer mensaje que Jesús dio después de salir de la tentación en el desierto, el primer mensaje que Jesús dio fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje que Jesús dio después de salir de la tentación al comenzar su ministerio. Él llamó a las personas a arrepentirse, incluso antes de llamarlas a creer en Él. Miren qué interesante. Jesús llama a las personas primeramente a arrepentirse, antes de llamarlas a creer en Él. Y la palabra arrepentirse no es muy común en las iglesias en el día de hoy. Pocas iglesias predican acerca del arrepentimiento. Los pastores muy pocas veces piden a las congregaciones que se entristezcan por su pecado, que se aflijan por ofender a Dios. O sea, muy pocas veces hacen eso. En cambio, el mensaje que predican en la actualidad desde los púlpitos es: Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida y debes recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, se les olvida algo fundamental, que es el arrepentimiento. Que lo primero que deben hacer es predicar sobre el arrepentimiento. Porque una persona que no quiere, que no mira que es pecadora y que no mira que necesita arrepentirse, no va a creer en Jesús. Y en este capítulo 13 del Evangelio de Lucas, Jesús predica a una gran multitud de personas. Miles de judíos estaban reunidos para ver a Jesús. Personas que no discernían que el Mesías estaba entre ellos. Imagínense, esta multitud de judíos no discernían que Jesús era el Mesías.
Pero no solo eso, también no discernían que había un juicio que se avecinaba para ellos. Por eso no se arrepentían, no querían arrepentirse, porque ellos no miraban que Jesús era el Mesías, no miraban que eran pecadores, no miraban que venía un juicio para ellos. Entonces, ¿cómo se miraban ellos a sí mismos? Ellos se miraban a sí mismos, estos judíos se miraban a sí mismos como personas justas, como personas que dependían de sus obras. De hecho, ellos miraban a otras personas como pecadoras. Por ejemplo, ellos miraban a aquellas personas que les pasaban ciertas calamidades como personas que recibían el juicio de Dios por sus pecados. Así miraban a las otras personas. Pero Jesús les dice a esta multitud: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Este es el punto. Hoy vamos a ver sobre eso, sobre el arrepentimiento. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahora, vamos a ver 2 puntos, hermanos, 2 puntos. Primero, necesitamos arrepentirnos porque si no enfrentaremos el juicio de Dios. Versículos del 1 al 5. Y segundo, necesitamos ver el ejemplo de Israel. ¿Qué le pasó a Israel, verdad? Versículos del 6 al 9. Entonces vamos a ir a este versículo 1 que dice, vamos a ver este primer punto: necesitamos arrepentirnos porque si no enfrentaremos el juicio de Dios. Este primer punto vamos a ver aquí. En el versículo 1 nos dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, cuando dice en este versículo 1, en este mismo tiempo, el texto nos dice aquí que esto ocurrió en el tiempo en el cual Jesús estaba predicando a aquella gran multitud de judíos. En este mismo tiempo nos dice. Entonces Jesús está predicando a esta gran multitud de judíos, a los cuales les dice hipócritas. Es interesante que les dice hipócritas. No es a los fariseos exclusivamente, sino a esta gran multitud de judíos les dice hipócritas. Y quiero que presten atención: personas que parecían correctas, personas que iban a la sinagoga todos los sábados, personas que moralmente se miraban como buenas, porque no es que la cultura judía, los judíos eran personas que andaban en adulterio y así, no, eran personas que se miraban moralmente correctas. Y a ellos les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos discernían aquellas cosas que les interesaban, pero no discernían las cosas espirituales, las cosas que no les interesaban. Las cosas espirituales no les interesaban. Por ejemplo, vimos anteriormente que ellos podían discernir el clima. En el versículo 12 habla de que ellos podían discernir el clima, discernían si iba a llover o no iba a llover, porque eran cosas que a ellos les interesaban. Ellos miraban el cielo y decían, hoy va a llover. Y a ellos les interesaban por causa de que ellos tenían cultivos y tenían animales. Entonces a ellos estaban pendientes del clima, porque estaban muy interesados en el clima para sus cultivos y para sus animales. Pero no podían discernir, bien interesante, no podían discernir que Jesús era el Mesías, que era el tiempo en el cual el Mesías había llegado. Ellos no miraban a Jesús como el Mesías. Por eso les dice hipócritas, porque Jesús los llamaba a dejar su pecado, pero ellos se creían justos. Ellos no se miraban en el juicio porque ellos creían que eran justos. Y mientras Jesús estaba hablando de estas cosas, mientras Jesús estaba hablando acerca del juicio que venía, fue interrumpido
fue interrumpido en el versículo 1, nos dice, en este mismo tiempo estaban allí, dice, estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos. Entonces Jesús fue interrumpido por un grupo de judíos, por un grupo que le estaba escuchando, y este grupo contaban acerca de unos galileos, Los galileos también eran judíos, ¿verdad? Eran judíos de la parte norte de Palestina, específicamente de la provincia de Galilea. Esos eran los galileos. En la parte superior, la parte norte, estaban los galileos. Y es interesante, esa zona fue conquistada por Asiria más o menos en el 700 años antes de Cristo. Y esa zona de ahí fue llevada cautiva, o sea, esos pobladores de ahí fueron llevados cautivos y en su lugar dejaron inmigrantes de otros lugares, inmigrantes de otras tierras para colonizar esa parte que era en Galilea. Entonces, los de Judea, los de la provincia de Judea, que es Jerusalén, donde está Jerusalén, consideraban a los galileos como personas sin educación, los consideraban, dudaban que fueran israelitas, porque como habían sido llevados cautivos algunos, dudaban que fueran israelitas, porque también posiblemente se habían mezclado con otros inmigrantes. También los consideraban a ellos revoltosos porque participaban en protestas. No sé si han visto aquí también gente que participa en protesta, ¿verdad? Ellos, los galileos, eran revoltosos también. Constantemente se estaban levantando contra el imperio romano. Pero lo interesante es que Jesús creció en Galilea y en Galilea reclutó a la mayoría de sus discípulos y en Galilea enseñó, hizo sus primeros milagros y enseñó. Pero estos judíos que interrumpieron a Jesús conectaban las palabras de Jesús con el juicio de Jesús, porque Jesús estaba hablando acerca de un juicio que se avecinaba, y estos judíos conectaban esas palabras de Jesús con lo que les había sucedido a estos galileos. ¿Y qué les había sucedido a estos galileos? El texto nos dice en el versículo 1, dice, cuya sangre, dice Pilato, había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, estos galileos probablemente habían participado de una rebelión o de algo, se habían rebelado contra el imperio romano, ¿verdad? Habían hecho una revuelta y salieron de esa revuelta, ¿verdad? Fueron a ofrecer a Jerusalén sus sacrificios. Yo me imagino que esto era en el tiempo de la Pascua, porque en el tiempo de la Pascua todos los judíos iban a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios. Y entonces, estando allí, Pilato, mejor dicho, que era el gobernador de Judea en ese tiempo, vino y llevó sus soldados, ¿verdad? Y fue tras estos galileos. ¿Y qué pasó? Este grupo de soldados dirigidos por Poncio Pilato entraron al lugar donde se estaban ofreciendo estos sacrificios, donde estos galileos ofrecían sus sacrificios en el templo, y los degollaron ahí. Los degollaron. Pilato era un gobernador, el gobernador, como les digo, de la provincia de Judea, y era un hombre que, ¿cómo decirlo?, que se caracterizaba por ser sanguinario, orgulloso, arrogante, cínico, pero también era débil y vacilante. Era un hombre débil y vacilante. Entonces fue Pilato el que llevó a cabo esta matanza de estos galileos, y la sangre de estos galileos se había mezclado con la sangre de los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. Entonces, estos judíos que interrumpieron a Jesús, como estaban escuchando a Jesús acerca del juicio que venía, decían, estos galileos de seguro eran más pecadores que todos los otros galileos, y por eso les vino este juicio de Dios. Este fue juicio de Dios, porque ellos de seguro eran todavía más pecadores que los galileos, porque ellos consideraban a los galileos como gente sin educación, pecadores posiblemente. Y entonces ellos miraban a estos que murieron ahí en el templo como más pecadores.
Entonces, ellos estaban como conectando las palabras de juicio de Jesús con lo que les había sucedido a estos galileos. Ellos pensaban, estos son más pecadores porque les vino esta situación, esta calamidad. Pero miren qué les dice Jesucristo en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces Jesús les hace una pregunta. Les dice: ¿pensáis que estos eran más pecadores porque les sucedió esto? ¿Por qué les hace esa pregunta? Porque ahí está la respuesta. Porque eso era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que esto que les había sucedido era porque ellos eran más pecadores. Ellos asociaban la tragedia al pecado. Asociaban el juicio de Dios con el pecado, con algún pecado en específico, ¿verdad? Pero si bien es cierto, Dios, escuchen bien, si bien es cierto, Dios juzga algunos pecados específicos, Dios juzga a algunos hombres por pecados específicos, como en el caso de Herodes, que Dios lo juzgó y murió, pero no todas las calamidades vienen porque sea el juicio de Dios, porque sea un juicio de Dios. De hecho, algunos pecados en sí llevan consecuencias, llevan juicios. Por ejemplo, alguien que es alcohólico, alguien que le gusta tomar mucho, lo va a llevar ¿a qué? A una enfermedad como la cirrosis. O alguien que es drogadicto, la drogadicción lo va a llevar a quedar con su mente mal, ¿verdad? O llevarlo, bueno, no sé, a muchas cosas, a la muerte. O alguien que comete adulterio, eso lo puede llevar también ¿a qué? A una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pero el punto aquí es que no todas las catástrofes, no todo lo que le sucede a las personas es por causa del juicio de Dios, sino que algunas no son así. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Job, que estamos viendo por la tarde, ¿verdad? Job era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, nos dice Job 1:1. ¿Y qué le pasó a Job? Le vinieron una serie de calamidades, una serie de catástrofes que él se quedó sin hijos, se quedó sin posesiones, se quedó sin muchas cosas. ¿Pero qué? No era porque él era malo, es porque Dios permitió esa calamidad. Entonces, hay muchas otras calamidades en las cuales creyentes mueren y también mueren personas que no son creyentes. Las calamidades no son porque hayan cometido algún pecado en específico, sino que Dios permite las calamidades. Dios permite todo esto. Entonces, Jesús les contesta a estos judíos que pensaban que estas calamidades venían porque estos galileos eran más pecadores. Les contesta en el versículo 3 y les dice: os digo no. O sea, Jesús les está diciendo: no, esto no les viene por eso. Jesús les dice: esta tragedia ocurrida a estos galileos no era porque ellos fueran más pecadores, sino porque Dios permite las calamidades, como dándonos a entender que la muerte nos puede venir en cualquier momento y sin aviso, y que debemos estar preparados para eso. Esta tragedia que les ocurrió a estos galileos realmente no es porque fueran más pecadores, sino porque Dios lo permitió. Era el tiempo de ellos en el cual iban a partir. Y también es un aviso para nosotros de que debemos estar preparados para la muerte. Ahora, aquellos que viven, aquellos que no mueren en una tragedia, no crean que es que no merecen el juicio de Dios. No crean que es que no merecen, mejor dicho, la muerte, perdón. No crean que es que no merecen la muerte, sino que Dios espera que se arrepientan. Ese es el punto. Como dice en 2 de Pedro 3:9, dice: Él es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios es paciente para con nosotros. Si nosotros no nos ha ocurrido una tragedia o algo, ¿verdad?, que Dios lo permite, ¿verdad?, y no es porque sean más pecadores. O sea, si nosotros estamos vivos, no es porque nosotros que somos menos pecadores, no, ni que somos justos, no, sino porque Dios tiene misericordia, esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios retiene lo que merecemos, mostrando misericordia y tiempo para arrepentirnos. Por eso dice el texto, antes, decía el versículo 3, Jesús dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y saben cuál es el verdadero problema? No es que venga una tragedia, ¿verdad?, y muramos en una tragedia, sino que si alguien no se arrepiente, si alguien no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, entonces esa persona enfrentará un juicio eterno, una calamidad eterna. Ese es el problema. Una persona que no se arrepiente enfrentará el juicio de Dios y enfrentará a Dios, y Dios le mostrará que sus pecados, y será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El problema de estos judíos es que ellos estaban viendo a otros que estaban padeciendo unas calamidades y decían, estos son pecadores, por eso les vino esto. Pero ellos no estaban viendo a sí mismos, no se estaban viendo a sí mismos, viendo que ellos también son pecadores y que necesitaban arrepentimiento. Ellos se aferraban a un sistema religioso que era por obras. Ellos habían formulado un sistema religioso por obras. Ellos decían, bueno, yo voy a la sinagoga, yo oro, yo busco a Dios, dicen. Entonces ellos no se miraban como pecadores. Miremos Lucas 18, 1 al 4. Lucas 18, 1 al 4 Jesús cuenta la historia de un fariseo y un publicano. Vamos a ver Lucas 18, 11 al 14. Lucas 18, 11 al 14. Y dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, este grupo religioso de los fariseos, de toda esta cúpula religiosa, y aún toda la población judía, confiaban en sus obras, confiaban en lo que ellos hacían. No se miraban a sí mismos como pecadores, sino como el pueblo escogido por Dios. Pero por eso rechazaban a Jesucristo. Es interesante que no creían en Jesús, no lo miraban como el Mesías prometido, y entonces no podían creer en Él, no se arrepentían de sus pecados y no creían en Él. Pero la salvación nunca ha sido por obras, y eso es lo que es interesante. La salvación nunca ha sido por obras, como dice Efesios 2, 8 al 9: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Aún en el Antiguo Testamento, o antes del Antiguo, de darse, la ley de Moisés, la salvación siempre ha sido por fe. En Romanos 4, versículos del 1 al 3, habla de cómo Abraham creyó en Dios. Dice, Romanos 4, 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham creyó a Dios y por eso fue justificado. Aún desde siempre la justificación viene por la fe en Jesucristo, o por la fe, mejor dicho, pero la fe en un Salvador, en Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento también se tenía la idea de un Salvador. Pero ellos, los judíos, a estos a los cuales Jesús les estaba predicando, se miraban superficialmente, no miraban su interior. Ellos decían, yo no cometo adulterio, yo no robo, yo no hago esto, pero no miraban su corazón. En su corazón, de su corazón venían los malos pensamientos, de su corazón vienen los adulterios, de su corazón vienen todos los homicidios, todos los robos. Entonces Jesús les dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, si ellos no se arrepentían, entonces perecerían eternamente. Ese es el problema. Perecerían una eternidad en el lago de fuego y azufre. Por eso Jesús les llamaba al arrepentimiento. Por eso Jesús, cuando comenzó a predicar a predicar en su ministerio, Jesús llamó a las personas, arrepentidos, les dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les llamó al arrepentimiento desde el inicio. Juan el Bautista también predicó acerca del arrepentimiento. En Mateo 3, 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro también predicó sobre el arrepentimiento y Pedro les decía en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces el arrepentimiento es necesario para poder ser salvos del juicio venidero. Si una persona no ve que necesita arrepentirse, entonces perecerá eternamente. Y en el versículo 4, Jesús narra otro hecho que sucedió, otra calamidad que sucedió, pero no a los galileos, sino esto sucedió en Jerusalén y sucedió a gente de ahí de Judea, y les dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces, ¿por qué Jesús les cuenta acerca de estas 18 personas sobre las cuales cayó una torre, la torre de Siloé? Entonces Jesús pone el ejemplo, este ejemplo que sucedió en Jerusalén también, de 18 personas originarias de ahí, de Judea, las cuales murieron. Entonces, ¿por qué les pone esto? Porque ellos pensaban que los galileos habían sufrido eso porque eran más pecadores. Pero Jesús les pone el ejemplo de personas de ahí, de Judea, que también perecieron en esta calamidad. Jesús les pone este ejemplo para mostrarles que las calamidades no ocurren por algún pecado en específico, no necesariamente tienen que ocurrir por algún pecado en específico, sino porque es el plan de Dios, pero que todos necesitan arrepentirse, porque en cualquier momento puede venir la muerte. Entonces a estas 18 personas al parecer les había caído una torre, la torre de Siloé. Siloé es una sección de Jerusalén cerca de la esquina sureste del muro de la ciudad, o sea, del sur este, ¿verdad? Entonces ahí hay un manantial, un lugar, un estanque de agua que se llama el estanque de Siloé, creo que es así. Y en este estanque, que era alimentado desde afuera, ¿verdad? Que era un agua que venía desde la parte exterior, ¿verdad? Desde el manantial de Gihón en el valle de Cedrón, que quedaba cerca de ahí. Entonces, en ese lugar había una torre, ¿verdad? La torre de Siloé, y esta torre cayó sobre estas personas
Y, y Jesús le da a entender a estos hombres, a estos judíos que estaban hablando acerca de lo que les había sucedido a los galileos, que las calamidades ocurren porque eso es el plan de Dios, porque las personas en algún momento van a morir, ¿verdad? Y eso que les sucedió no era porque eran más pecadores, sino porque la muerte puede venir en cualquier momento y nos sirve de ejemplo para estar preparados. Eran estos hombres más pecadores. En el versículo 5 dice: os digo no, dice, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál era el problema? El verdadero problema es si no se arrepienten. Si no se arrepienten, enfrentarán una muerte eterna. Si no se arrepienten, enfrentarán una eternidad en el infierno. ¿Y a qué es lo que debían temer verdaderamente? Debían temer a ese juicio eterno. Debían temer a ese juicio eterno. No pensar que eran más justos que los demás o mejores que los demás, sino pensar que eran pecadores. Y ese era el problema de ellos. No pensaban que eran pecadores. No pensaban que necesitaban arrepentirse. Ahora, si lo ponemos a nosotros, para nosotros, el problema para nosotros es que si nosotros no nos vemos como pecadores, si nosotros pensamos que nosotros somos justos porque tal vez venimos a la iglesia, usted puede decir: no, pero yo voy a la iglesia, yo era parte de aquella iglesia, o yo servía en aquella iglesia. Pero si yo no me miro como un pecador que necesito arrepentirme y que necesito a Cristo Jesús, entonces voy a enfrentar el juicio de Dios una eternidad. Voy a ir al infierno, al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Yo no sé si hoy muere usted, ¿dónde va a pasar? ¿Enfrentará el juicio de Dios o Dios le dirá: ven a mi reposo? ¿O enfrentará una eternidad? Usted no sabe si hoy va a morir. Usted no sabe si hoy es su último día. Porque la muerte nos puede llegar de una manera inesperada. Usted puede estar dormido y mañana amanece muerto. Pero usted está preparado. ¿Usted está listo para irse con el Señor? ¿O no está preparado? ¿O teme a la muerte porque no está preparado? Si usted teme a la muerte porque no está preparado, entonces necesita arrepentirse de sus pecados y necesita confiar en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Saben, no sé, ¿verdad? Pero yo anhelo la venida del Señor, o yo anhelo irme con el Señor. Yo no sé usted, ¿verdad? Yo miro este mundo y digo: qué mal está este mundo vacío. Y yo digo: Jesús, ven, o me voy contigo, no sé, en tu tiempo, pero yo quiero irme con Él. Porque este mundo está lleno de calamidad, de pecado. Y aún nosotros somos llenos de pecado. Necesitamos arrepentirnos y creer en Él. Amén. Y con esto no es ser egoísta, sino que anhelamos a Jesús. Y yo anhelo también que mis hijos conozcan al Señor, ¿verdad? No es que me estoy yendo porque lo quiero dejar, no. Quiero que ellos conozcan a Cristo, pero sí anhelamos su venida y anhelamos irnos con Él. Amén. Lo otro es, necesitamos ver el ejemplo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió con Israel? En los versículos 6 al 9 nos narra una pequeña ilustración, una pequeña historia, una pequeña parábola que cuenta Jesús acerca de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Entonces el versículo 6 nos dice: dijo también estas palabras: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces aquí comienza una parábola. Una parábola es una narración ficticia. O sea, Jesús está contando una narración ficticia para darnos a entender una verdad espiritual, darnos a entender algo que es espiritual, una verdad espiritual. Entonces Jesús comienza utilizando una parábola para mostrarnos lo que estaba pasando con Israel. Dice: tenía un hombre una higuera. En esta parábola Jesús cuenta que está hablando de un hombre que tenía una higuera, ¿verdad? Una higuera era un árbol. Es un árbol que el que más, bueno, uno de los que más se menciona en la Biblia, ¿verdad? Y que
Este árbol puede alcanzar una altura de unos 8 metros. Además, dan fruto, ¿verdad? Da fruto comestible y son excelentes para la sombra. Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesús sobre esta higuera? Bueno, esta higuera estaba plantada en su viña. Estaba diciendo que la higuera estaba plantada en la viña de este hombre. Una viña es una plantación de vides para la producción de uvas o de vino, ¿verdad? Entonces, este hombre tenía una higuera plantada en una viña. Esta higuera estaba en un buen lugar, en buena tierra, con todo lo necesario para dar frutos. Pero el texto nos dice que vino este hombre, dice, y vino a buscar fruto en ella. Vino a buscar fruto en aquella higuera, en aquel árbol. Y las higueras dan fruto todos los años. Eso es lo común. Pero ¿qué pasó con esta higuera? Y no lo halló, dice. Entonces, no nos dice por qué no da fruto, solo nos dice que tenía todo lo necesario para dar fruto este árbol, pero no estaba dando fruto. Y entonces el versículo 7 nos dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, este hombre le dice al viñador, o sea, al encargado de cuidar, que es mejor cortarla, esta higuera, porque no da fruto, no produce fruto. Y más bien esa tierra no se está utilizando bien. Y entonces lo que pide este hombre, dueño de todo este viñedo, es córtala, le dice al viñador, córtala mejor. Ahora, ¿qué le responde? En el versículo 8 dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía, dice, este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, ¿qué le está pidiendo el viñador al dueño del viñedo? Le está diciendo, déjala, Señor, un año más, déjala para que yo cabe alrededor, para que yo pueda cavar y abonarla, para ver si da fruto, un año más. Y el versículo 9 dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Entonces, ¿cómo decirles? Esta higuera dependía si daba fruto o no daba fruto. Si no daba fruto, iba a ser cortada. Y si daba fruto, permanecería. Y lo que quiere decir aquí, bueno, Jesús está contando una historia para mostrar una verdad espiritual. ¿Y cuál es la verdad espiritual? La higuera aquí se identifica como Israel. Israel es aquella higuera que está plantado en la viña de Dios, es decir, en el mundo. Y Dios buscó fruto en esta viña, Dios buscó fruto en la nación de Israel, fruto de arrepentimiento, y no lo encontró. No lo encontró. La higuera, o sea, esa nación tenía todo lo necesario para dar fruto. ¿Pero qué? Todo lo necesario me refiero a que Jesús les había predicado el evangelio, habían visto los milagros de Jesús, habían visto todo lo que Jesús había hecho como para dar frutos de arrepentimiento, para arrepentirse. Pero ¿qué pasaba? No había fruto de arrepentimiento en Israel, en toda esta nación. Entonces Dios decidió cortar a Israel porque hacía 3 años que venía a buscar fruto, pero no lo encontraba. Y esto puede representar los 3 años de Jesús, de su ministerio. Y todavía faltaba un año más. 3 años en los cuales Él les predicó el evangelio, Él les compartió las buenas nuevas de salvación. Él les mostró que Él era el Mesías por todo lo que Él hacía, por los milagros, las señales que Él hacía. Y aún así no se arrepentían. Entonces Jesús, intercediendo ante el Padre, le dice, déjame un año más, un año más de ministerio, para ver si cavando y abonándola daban fruto, si compartiendo el evangelio, hablándoles del evangelio y mostrándoles que Él era el Mesías, daban fruto. ¿Qué pasó? No dieron fruto de arrepentimiento. Israel no dio fruto de arrepentimiento. Un año después crucificaron a Jesucristo, lo crucificaron.
entonces Jesús profetizó la destrucción de Israel. Jesús profetizó en el año 70, vino la destrucción a Israel por parte de los romanos. Ellos fueron, su capital fue destruida y la nación fue esparcida. Muchos murieron y otros fueron esparcidos. Pero saben, también es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros también se nos ha dado tiempo para dar frutos de arrepentimiento. A nosotros también se nos ha predicado el Evangelio el día de hoy. La pregunta es, ¿qué fruto estás dando? ¿Tu vida continúa igual en tus mismos pecados o Dios ha hecho algo en tu vida? Si no da frutos de arrepentimiento, si no crees en Jesús, si realmente tu vida, si tú dices creer en Jesús y tu vida muestra que no crees en Él, tu vida muestra que todavía continúas en pecado, entonces no has dado fruto de arrepentimiento. Jesús no solo lo llamó a las personas a creer en Él, Jesús les llamó a las personas a arrepentirse, a dejar su pecado, porque si no enfrentarán el juicio de Dios. Entonces, ¿qué debes hacer? Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús de todo tu corazón. No solo decir yo creo, sino verse en tu vida, que tu vida esté llena de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la destrucción vendrá. Así como le vino a Israel, también viene una destrucción, pero esta es eterna y es para siempre, y es en el juicio de Dios, en el infierno. Por tanto, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Quiero terminar con algunas conclusiones, con unas dos conclusiones. Jesús nos llama al arrepentimiento, no solo a creer en Él, sino a dejar nuestro pecado. Si no hay arrepentimiento, es en vano que digamos que creemos en Jesús. Si no hay arrepentimiento, lo que nos espera es el juicio eterno. Pero yo quiero decirte, yo quiero animarte, que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y te da tiempo para que confieses tus pecados, te apartes de ellos y los recibas a Él como el Señor y Salvador y escapes del juicio eterno. Yo quiero animarte a eso, ¿verdad? Si tú mueres el día de hoy, ¿dónde irás? ¿Dónde irás? Si hoy estás aquí y el día de mañana ya no te levantas, sino que pasas a la presencia del Señor, ¿dónde irás? Te quiero animar a que puedas ver que todavía hay tiempo para arrepentirte. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Te quiero pedir tu ayuda, Señor. Te quiero pedir que todos aquí, Señor, puedan reconocer, Señor, que te necesitan a ti. Que te necesitan a ti, Señor, que necesitan entregar su vida a ti. Padre, hay un juicio que viene, Señor, y quiero orar por todas estas personas que están aquí, Señor, el día de hoy, que han escuchado tu palabra. Señor, obra tú en sus vidas, para que haya arrepentimiento, Señor, en sus vidas. Te lo pido, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén.